Como valor patrimonial intangible, cada evidencia histórica, arqueológica y de la tradición oral contribuye a un profundo conocimiento de la historia de los pueblos, que en el devenir histórico, aún en el siglo XXI, siguen a la espera de revelar sus secretos. La ruta de los rebeldes. Con la finalidad de preservar el legado patrimonial que conforma un binomio entre la naturaleza y cultura del área oriente de Yucatán, el cuerpo académico Patrimonio Cultural y Natural del Pueblo Maya de la Universidad de Oriente se dio a la tarea de crear una ruta dirigida al turismo comunitario, como parte de una estrategia económica para los pobladores del oriente de Yucatán, a través de 3 comunidades: Tinunca, Tijolop e Ixmul. Estas poblaciones tienen un importante legado histórico, producto de la conquista y la colonización. El paisaje natural del estado de Yucatán se compone de espacios que son considerados como sagrados en la cosmogonía maya y que cobran un significado identitario, como los cenotes y las grutas. Desde tiempos prehispánicos, los pueblos mayas escribieron sus relatos, historias y pasajes épicos por medio de sus códices, sus estelas y su historia oral, a través de mitos y relatos que fueron transmitidos de generación en generación. Arqueológicamente hablando, la península de Yucatán alberga una de las culturas más importantes a nivel mundial, que es la cultura maya. Lo interesante es que aquí lo que tratamos de hacer es salvaguardar algunas de las piezas prehispánicas, coloniales, que se van encontrando en recorridos y que van donando los mismos estudiantes aquí en esta Universidad de Oriente. Lo que tratamos de hacer es de involucrar a estudiantes, a pobladores, de manera participativa para que ellos sean parte de los actores principales que salvaguarden su propio patrimonio cultural. El espacio en el que se trabajó corresponde a 3 comunidades mayas que se caracterizan por formar parte del cinturón histórico de las guerras mayas de Jacinto Canec y la Guerra de Castas, ocurridos en los siglos XVIII y XIX, respectivamente. Los recorridos de campo realizados en esta comunidad nos revelan importantes vestigios históricos, escondidos entre la maleza y en algunos casos consumidos por viejas paredes, ripios, largas albarradas, norias, pozos y hasta evidencia de cementerios coloniales, dan fe de la importancia que estas 3 comunidades tuvieron durante la época colonial. La Guerra de Castas vino a significar para la ruta que hoy conocemos como la Ruta de los Rebeldes un importante acontecimiento que marcó de alguna manera a los pueblos mayas en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Claro, la Guerra de Castas comienza en el siglo XIX, pero antes estamos hablando de un movimiento, una rebelión generada en una comunidad maya llamada Quisteil en 1761, donde se rebelan los mayas comandados por Jacinto de los Santos, también llamado Jacinto Canec. En ese sentido, esta ruta en particular abarca 2 periodos importantes de la historia maya de Yucatán y en ese sentido es importante comenzar a comprenderlo dentro de su contexto cultural, dentro de su contexto social, pero también desde su contexto comunitario propiamente dicho. El rastreo en las comunidades nos revela que, si bien los actuales habitantes de Tinunca, Tijolop e Ixmul tienen memoria de las rebeliones mayas, no encontramos descendientes directos de los protagonistas de los levantamientos armados, lo que nos sugiere una comunidad repoblada por personas que migraron de distintas comunidades cercanas al área. Este legado patrimonial debe ser revalorado por las comunidades mayas a fin de reforzar su permanencia e incorporarlo a proyectos de desarrollo que favorezcan a la población en actividades económicas, como es el caso del turismo comunitario. El concepto de patrimonio cultural, otrora restringido a los bienes materiales, ha sufrido importantes transformaciones a partir de los instrumentos normativos desarrollados por la UNESCO durante las últimas décadas.
Este concepto en la actualidad no se restringe a los monumentos, las construcciones y las colecciones de objetos. También incluye las tradiciones y las expresiones vivas heredadas por los ancestros y transmitidas a sus descendientes, tales como la tradición oral, las artes escénicas, las prácticas sociales, festividades, rituales, usos gastronómicos y los saberes relacionados con la naturaleza, así como los conocimientos y las habilidades en las artes manuales. El diseño de la ruta se ha estado trabajando de manera conjunta con las comunidades. Las autoridades, de hecho, están en constante comunicación con nosotros para, pues, de alguna manera ubicarnos en los recorridos que ellos consideran importantes mencionar y dar a conocer. Se han hecho recorridos constantes por todas las 3 comunidades, tanto Ichumul como Tijolop y Tinuncá, incluyendo también en la comunidad de Quisteil en buena parte, y hemos detectado junto con las mismas comunidades los lugares, con la misma gente de las comunidades, los lugares que consideramos, que ellos mismos consideran importantes, dado su condición histórica, su condición simbólica inclusive, y que nos ayuda a nosotros a ir construyendo un esquema mucho más estructurado, metodológicamente hablando, de la intervención que queremos hacer en este lugar. Creemos importante la participación constante de la comunidad en sí, porque son finalmente los que conocen las rutas, los que conocen las áreas vitales, las áreas históricas y las áreas patrimoniales propiamente dichas. A partir de un trabajo previo con las comunidades, en el que se realizaron recorridos por las poblaciones y sus alrededores, se detectó un alto potencial de recursos patrimoniales, naturales y culturales, factibles de ser considerados como atractivos turísticos. En el caso de Tijolop, vimos que a través de varios recorridos y visitas al poblado, pues habían piezas prehispánicas en algunas de las casas, algunas de las familias tenían bajo su resguardo piezas prehispánicas, platos, ollas, cajetes, manos de metate, y esto era recurrente en toda la población, por lo que nos dimos a la tarea de pues hacer un lugar, crear un espacio donde se salvaguarde el patrimonio. Esto podría ser un museo comunitario, que es lo que estamos haciendo en la actualidad. El museo comunitario funcionaría de esta manera. Normalmente las familias que poseen piezas prehispánicas o coloniales no estarían dispuestas a donarlas normalmente al Instituto Nacional porque de Antropología e Historia, o sea, el INAH, porque estos se llevan las piezas y ellos ya no van a tener nada de ello. Una solución que hallamos para que ellos donen sus piezas es crear el espacio del museo comunitario para que las piezas se salvaguarden en este espacio, ellos donen lo que tienen y se cree un patrimonio para todo el poblado. El nuevo museo comunitario de Tijolop, pues son 2 salas de salón de escuela primaria que fueron prácticamente asignados para esta temática, para crear el museo comunitario de Tijolop en este espacio. Las temáticas que lo van a componer pues son la parte prehispánica, la parte colonial y contemporánea, que sería la parte etnográfica de la población. De lo que se trata es de crear conciencia tanto a jóvenes, niños, adultos y a la población en general de Tijolop para hacerles ver que dentro de los espacios de sus patios, casas, ellos tienen estos vestigios prehispánicos y coloniales y que aprendan a identificarlo y que en un momento dado tengan un espacio en donde salvaguardar estos bienes patrimoniales. Los sitios históricos abandonados en el tiempo representan para los habitantes de las comunidades actuales importantes espacios de respeto y de veneración, ya que ahí habitan los señores creadores y los que vivieron antes. La integración de estas poblaciones a una nueva dinámica sociocultural y económica permite reconocer el arraigo generacional,
un origen común y la apertura a mostrar el respeto y valoración de sitios sagrados e históricos, mediante una ruta turística comunitaria, cuyo atractivo principal es el legado histórico de una tradición rebelde.